En esta lección vamos a estudiar las series. Las series son conjuntos de números ordenados de una forma concreta. Por ejemplo, tenemos las series crecientes. ¿Qué quiere decir creciente? Que sube, que va hacia adelante, que aumenta. Por ejemplo, esta serie, que empieza en el 1, 2, 3, 4 y 5, es una serie creciente porque va hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente término? El siguiente término sería el 6. Muy bien, porque la diferencia entre un número y el que le sigue es 1. La diferencia entre el 1 y el 2 es 1. La diferencia entre el 2 y el 3 es 1. La diferencia entre el 3 y el 4 es 1. Por lo tanto, la diferencia entre el 6 y el siguiente también tiene que ser 1. Veamos otro ejemplo. Una serie que empieza por el 2. A continuación, el siguiente término es el 5, el 8, el 11. ¿Cuál es el término que sigue? El 14. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo has hecho? Porque la diferencia entre un número y el que le sigue es 3. 2 más 3 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8, 8 más 3 es igual a 11 y 11 más 3 es igual a 14. Recuerda que la diferencia entre dos números de una serie siempre tiene que ser la misma. Lo que no vale es que entre el 2 y el 5 sea más 3 y entre el 5 y el siguiente número sea más 7. Siempre la misma diferencia. ¿Y cómo la podemos hallar? Empezamos en el 2, cerramos el puño y levantamos dedos hasta llegar al siguiente término, que en este caso es el 5. 3, 4 y 5. ¿Cuántos dedos he levantado? 3. Por lo tanto, la diferencia es 3. Haz los ejercicios de la ficha 1 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a ver las series decrecientes. Si las crecientes subían o aumentaban o iban hacia adelante, pues las decrecientes al revés. Bajan, decrecen, van hacia atrás, como queráis. En este caso, tenemos una que empieza con el 14 y el siguiente término es el 11. ¿Cuál será el siguiente término? El 8, efectivamente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un número y el que le sigue es 3. En este caso, menos 3, porque restamos 3 unidades. ¿Cómo hallamos la diferencia en este caso? Podemos usar la recta numérica. Lo podemos hacer mentalmente, pero podemos usar una recta numérica también para asegurarnos. Por ejemplo, nos podemos colocar en el 11 y contar los saltos que damos hasta el 8 y ver que la diferencia es de 3 saltos. También nos podríamos haber colocado en el 14 y dar saltos hasta el 11 y contar esos saltos. La diferencia hubiera sido, lógicamente, también 3 saltos. Haz los ejercicios de la ficha 2 y recuerda detener el vídeo. Y aquí una mezcla, series crecientes y series decrecientes. Por ejemplo, en esta, la serie va hacia adelante o hacia atrás. Vemos que aumenta los números, 4, 9, 14, 19, por lo tanto, va hacia adelante y por lo tanto será una serie creciente. ¿Tenemos que sumar o restar? Sumamos, ¿verdad? Para ir hacia adelante, sumamos. En este caso, ¿cuánto sumamos? Más 5. Y fijaos que la diferencia siempre es la misma, algo que ya hemos hablado antes. No podemos tener diferentes diferencias dentro de una misma serie. Lo mismo para las series decrecientes, con números un poquito más grandes. Esta serie va hacia adelante o hacia atrás. Va hacia atrás. Y hay que sumar o restar. Cuando vamos hacia atrás, restamos. ¿Y cuánto restamos en este caso? Pues de 49 a 42, ¿cuánto hemos restado? 7, menos 7.
a los ejercicios de la ficha 3 y recuerda detener el vídeo. Series numéricas y reglas. Vamos a describir las series. En vez de tener todos los elementos separados por comas en una lista, lo que vamos a hacer es dar una regla que nos permita crear esa lista de elementos de la serie o de términos de la serie. En este caso, el primer término, ¿cuál es? El 10. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo término? El primero es el 10, el segundo es el 13, por lo tanto la diferencia es más 3. Esa diferencia será el patrón de la serie. ¿Y cómo escribimos la definición o cómo describimos la serie en sí? Pues decimos que empieza en el 10 y que se suma 3 cada vez. Haz los ejercicios de la ficha 4 y recuerda detener el vídeo. Ahora vamos a trabajar series, pero con tablas. Fijaos en estas figuras. Son castillos. ¿Cuántos bloques necesitarás para construir el tercer castillo? Lo mejor es que uses tablas. Mucho más sencillo que hacerlo mentalmente, sobre todo cuando las series son un poco complicadas. Fíjate en esta tabla. La columna de la izquierda te indica el número de figura y la columna de la derecha el número de bloques de cada figura. Por ejemplo, en la figura 1, que es este primer castillo, la figura 1, tiene 4 bloques. 1, 2, 3 y 4. La figura 2 tiene 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloques. Por lo tanto, el patrón es sumar 2. Para pasar de la figura 1 a la figura 2, he sumado 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo una tercera figura, tengo que mantener el patrón, tengo que mantener esa diferencia. Por lo tanto, 6 más 2, 8. Y si yo quisiera dibujar la figura, esa figura debería tener 8 bloques. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente, 8 bloques. Como veis, la tabla me permite hallar directamente el siguiente término de la serie y después dibujar. Haz los ejercicios de la ficha 5 y recuerda detener el vídeo. Antes hemos visto tablas con 2 columnas, pero también podemos hacer tablas con 3 columnas y así aumentamos la cantidad de información con la que trabajamos. Por ejemplo, ¿cuántas tazas de harina y de arándanos se necesitan para hacer 3 bandejas de magdalenas? Fijaos, la primera columna, igual que antes era el número de figuras, ahora es el número de bandejas de magdalenas. La segunda columna son las tazas de harina. Y la tercera columna son las tazas de arándanos. Los arándanos es una fruta o son una fruta que se puede utilizar para hacer pasteles. Entonces os preguntan, ¿cuántas tazas de harina y de arándanos se necesitan para hacer 3 bandejas? Pues añadimos una figura más a nuestra tabla, ¿verdad? Primero, lo que hacemos es, vamos a hallar los patrones. Antes de la tercera bandeja, vamos a hallar los patrones. Fijaos que las tazas de harina, el patrón es más 3, y en las tazas de arándanos, el patrón es más 2. ¿Tienen que coincidir estos patrones? No es obligatorio, porque aquí tenemos la serie de tazas de harina y aquí tenemos la serie de tazas de arándanos. Hay que tratarlas como 2 series diferentes. A veces coincidirán y a veces no. Una vez tenemos los patrones de cada columna, ya podemos añadir nuestra tercera bandeja de magdalenas, nuestra tercera fila. ¿Y qué hemos dicho antes en las tablas de 2 columnas? Que los patrones hay que mantenerlos. Por lo tanto, hay que sumar 3 tazas de harina y hay que sumar 2 arándanos, 2 tazas de arándanos.
De manera que se necesitarán 9 tazas de harina y 6 tazas de arándanos. Haz 2 ejercicios de la ficha 6 y recuerda detener el vídeo. Para acabar, vamos a hacer una actividad. Vamos a cocinar, entre comillas, panqueques, que son unas tortitas para toda la familia. Necesitarás que te ayude un adulto, si no, no lo vas a poder hacer. Simplemente tienes que rellenar esta tabla, tal como hemos hecho antes. Fíjate que aquí tiene 4 columnas, pero nos da igual. 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, nos da igual. Recuerda que cada una tiene que mantener su propio patrón. Y finalmente, cuando hayas encontrado las cantidades necesarias, avisa a un adulto y a ver si puedes preparar esos panqueques o esas tortitas para la familia. Cuando acabes, practica en tu libro y haz 2 ejercicios de las páginas 1 a la 16.